Se trata de Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora analítica, apasionado de Racing, ya no es más hincha, ¿viste? Ahora son apasionados, es músico y compositor. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Viste? ¿Te gusta que te digan apasionado y no hincha? Me encanta, me encanta. ¿Te encanta? Y sí, porque es esa pasión que uno no puede cambiar nunca. Puede cambiar de muchas cosas. Como en la película. Exactamente, como en la película. Ricardo, 6,3 de inflación fue el número bueno, digamos, el número de la economía. Pero hubo otro número hoy, y yo quiero que me expliquen los dos, que fue el dólar. El blue subió 8 pesos y el contado con liqui 10 pesos, que es el con el cual se financian las empresas. Digo, hay que mirar ese también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, estamos, Daniel, entrando en un periodo en donde los dólares se vuelven cada vez más escasos. La sequía va a impactar seguramente sobre la cosecha fina, la de trigo básicamente, que debería empezar a ingresar en diciembre. Las previsiones en ese sentido no son alentadoras. Si bien la lluvia puede, digamos, de alguna manera ayudar, no creo que termine de resolver el problema. Y viene un verano con dólares muy escasos. Esto, de alguna manera, la señal, por ejemplo, que hoy se envió, digamos, el gobierno de un cierre del swap con China, apunta a fortalecer las reservas. Se está hablando de vuelta de un dólar soja para el saldo de la cosecha que no fue liquidada en el mes de septiembre, que le aportó más de 5.000 millones de dólares netos al Banco Central. Tenemos ya 12 días consecutivos de un Banco Central que está perdiendo, ya perdió un 30% de lo que acumuló en septiembre. Y de alguna manera, y yendo a tu pregunta, los dólares financieros, básicamente los dólares bursátiles, el CCL y el dólar MEP, y también el Blue, estuvieron en estos más de 100 días o casi 100 días de gestión de Sergio Massa absolutamente dormidos. Pero la inflación, como veíamos, siguió, ¿no? Y se produjo, con una suba de tasa de interés muy importante, se produjo lo que históricamente sucede en la Argentina, que es lo que los economistas llamamos un carry trade o un veranito financiero, que es básicamente colocarse en pesos y ganar en dólares, en este caso dólares bursátiles. Eso te quería preguntar, Ricardo, porque los que están en pesos con un plazo fijo, con bonos, con letras de tesoro, estaban haciendo tasa justamente, Exacto. beneficiándose de la tasa. Exacto. Y beneficiándose de que el dólar financiero está planchado. Exacto. Ahora, cuando se empieza a mover el dólar financiero, Bueno, ¿no temés que haya una estampida, que desarmen posiciones en pesos y corran todos a los dólares? Bueno, a ver, estamos entrando, hay dos cuestiones que me parece que vale la pena marcar. Una es el canje que el viernes lanzó el gobierno y que obtuvo un sabor agridulce, digamos, porque un 60% ingresó, básicamente ingresaron el Estado. Pero ingresó el los Estado. organismos de los públicos. privados creo que ingresó el 1%, nada Muy más, poco, nadie. muy poco. Que eso habla de alguna manera también de la diferencia de percepción. Porque No tiene más bonos los privados. Pero además pensá lo siguiente, le ofrecían un bono dual, un bono que le decía, mirá, si hay una devaluación yo te cubro, si la inflación es menor a la devaluación yo te pago la devaluación, y a la inversa, por eso es el bono dual. Bueno, aún así el privado está muy cauto, ¿eh? Pero bueno, eso de alguna manera permitió descomprimir una parte, casi 1 billón de pesos de vencimientos de noviembre y diciembre. O sea, va a haber menos necesidad de financiar pesos hasta fin de año. El otro tema que contribuiría es que estacionalmente diciembre es, además de un mes inflacionario, un mes en donde la demanda de pesos aumenta. ¿Por qué? Porque las empresas particularmente, pero también las familias, requieren de pesos en sus bolsillos para vacacionar, para pagar aguinaldos, cerrar el año. Entonces la presión sobre el dólar en diciembre tiende a disminuir. Ahora, ¿esto quiere decir que va a suceder en este diciembre? No. Sobre todo, insisto, porque ya los dólares bursátiles acumulan alrededor de 10 puntos de retraso desde el inicio de la gestión de Massa a hoy. Entonces, si uno dice de 300, 10% es un dólar de 330, el que hoy debería ser para compensar inflación y la inflación de Estados Unidos. Ricardo, uno lo escuchó hoy a Gabriel Rubinstein, ¿no? Que habló, creo que en un seminario, ¿no? El viceministro de Economía habló frente a economistas, también gente del sector. Dio a entender, yo entendí esto, Leandro, vos corregime, que se viene una segunda versión del dólar soja. Es la especulación, ese gran rumor que está No lo instalado. desmintió, Sí. en ningún momento fue tajante, lo dijo como una posibilidad porque las reservas se acaban, entonces hay que salir a buscar los pocos dólares que se pueden agarrar.
Pero mi pregunta es la siguiente. El dólar soja sirvió para generar reservas que no había, que fue lo que consiguió Massa en ese momento, pero fue un mal negocio. 160 para 200 hubo que emitir para poder cubrir esa diferencia. Ahora vas a tener que volver a emitir si sacas otro nuevo dólar soja. Y tenés una inflación de 6,3. O sea, y te agrego, ¿qué te hace pensar que pueda bajar la inflación con todas estas medidas? bueno, digamos, claramente los pasivos remunerados, las LELIQs del Banco Central, son un problema, claramente. Esto es así. En términos de expectativa, sobre todo, digo, ¿no? Digamos, ¿qué va a hacer el gobierno el año que viene y el que viene con ese pasivo que tiene el Banco Central? Pero te diría más. Hay una situación que digamos, en la inflación no se termina de ver, pero que claramente hacia adelante se va a empezar a verificar, y es el aumento de los costos derivados de una aceleración de la devaluación del dólar oficial. En octubre, la devaluación del dólar oficial por primera vez en muchos meses superó a la inflación. Fue del 6,5% contra 6,3% de inflación. Es decir, el gobierno está devaluando a cuentagotas, pero lo viene haciendo mucho más rápido de lo que lo venía haciendo antes. Y eso le pone un piso, porque esos son aumentos de costos para aquellos que necesitan dólares para importar. Pero por otro lado, hay muchos que no pueden acceder a esos dólares. Entonces, el gobierno habilita la posibilidad de ir a usar los dólares propios o ir al mercado del contado con liqui para hacerse de esos dólares y pagar importaciones. Eso, obviamente, esos dólares no se evalúan al precio oficial, se evalúan al precio de 300, 320 que cerró hoy, con lo cual eso también aumenta los costos empresarios hacia adelante. ¿Qué quiero decir? El gobierno está en una encerrona muy compleja, en un laberinto en donde hay pocos dólares, pesos en circulación que van a seguir presionando, y sobre todo una inflación que a mi juicio va a mostrar resistencias en los próximos meses para bajar de este 6%, 6-7% en el que se instaló, como decía Leandro, antes. Ricardo, en un informe reciente de tu consultora analítica, hablabas de que entre agosto y septiembre hubo un ajuste virtuoso en la economía, pero que ese ajuste deja de ser virtuoso ahora en la última parte del año, el último trimestre, cuando se está empezando a enfriar la economía. ¿Por qué deja de ser virtuoso? Bueno, a ver, claramente como la economía no tiene los dólares suficientes para poder operar, el gobierno necesariamente tiene que restringir importaciones. Entonces, digamos, a los sectores que necesitan dólares para producir en la Argentina no les da todos los dólares que necesitas. Si vos querés seguir produciendo, tenés que usar dólares propios, ¿sí? Eso, como decíamos, tiene un impacto inflacionario, sin duda. Ahora, lo que vimos al principio de la gestión de Massa, te diría en los primeros 60 días, fue que lo primero que cayó fueron las importaciones, pero no cayó tanto ni el consumo ni el Producto Bruto, ni la actividad económica en su conjunto. Ahora ya empiezan a haber señales cada vez más contundentes, producto de la inflación, de lo que hablaban antes, de la erosión de la inflación sobre los salarios, el poder de compra y el consumo. Esos dos indicadores centrales, el consumo y el Producto Bruto, empiezan a desacelerarse y es probable que de acá a fin de año esto se vuelva cada vez más complejo de sostener. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente caen las importaciones, que podría ser una suerte de ajuste virtuoso, sino que empieza a caer el consumo y el producto, que eso obviamente genera una mayor tensión social. Me parece que las demandas sectoriales se van a multiplicar, ya no solo de empresarios que no consiguen dólares al precio oficial, sino también de los sectores sociales que van a verse cada vez más resentidos en sus ingresos. Uno entiende que este plan llegar, que la prensa lo ha llamado así, que es un poco lo que está intentando el gobierno, que no explote la bomba, que no haya un Rodrigazo. Hoy habló de Rodrigazo, también Rubinstein dijo que hay que evitarlo. El gobierno con este plan de los precios justos está intentando el año que viene, quizás abril, mayo, tener una inflación alrededor de los 4 puntos para tener una medida de éxito. Arrancamos en 7 y lo bajamos a 4, ¿no? Da la impresión que buscan eso. Ahora, te pregunto, con un dólar que se está devaluando a 7% mensual, con una inflación, con un dólar que Blue y los financieros que encima están subiendo, con unas tasas que están en 3 dígitos. En este contexto, yo no creo que aguante precio justo 4 meses. A mí me da la impresión de que no va a aguantar.
Mucho menos que la inflación pueda bajar a 4 puntos, porque digo, no hay ningún indicador que te diga que esto puede ser así. Digamos las cosas más obvias, digamos. Estos programas, ¿cuándo funcionaron? Nunca. Bueno, eso es lo bastante obvio, digamos, ¿no? Más allá de la buena voluntad, más allá de que haya, digamos, mayores supuestos controles, la posibilidad del control social, o el incentivo a los intendentes para que una parte de las multas, todo eso, la verdad que la inflación es un fenómeno macroeconómico. Y el gobierno viene haciendo un ajuste, claramente, un ajuste fiscal en particular. En los últimos 3 meses, el gasto primario en términos reales, o sea, descontada la inflación, cayó 1 billón de pesos en relación al trimestre agosto-octubre del año pasado. O sea, este es un gobierno que está haciendo un ajuste fiscal importante, pero eso tarda. Eso enfría la economía, hay que administrar las tensiones, como decíamos antes, que genera una recesión en ciernes. Y tarda, obviamente, los efectos de bajar la inflación así no se ven, no se palpan inmediatamente. Decíamos, los dólares financieros empiezan a tener más demanda, empiezan a mirarse cada vez más porque hubo retraso, porque los importadores necesitan esos dólares. En fin, digo, toda esa combinación hace que estas medidas suenen a voluntarismo, los precios justos, los precios cuidados, llamémoslo como querramos. Me parece que lo primero que va a pasar probablemente es que en las primeras semanas haya cierto cumplimiento, después va a haber desabastecimiento, va a empezar a haber deslices, de alguna manera las empresas van a plantear que no tienen los dólares suficientes, porque la promesa es, si entras al programa te doy los dólares. Bueno, hay que ver si hay dólares en los próximos meses, como decíamos al principio, para poder atender esa demanda. Fue un toma y daca esto, ¿no? O sea, las empresas entraron forzadas a cambio de tener dólares para importar, ¿no? A mí me parece que el mejor toma y daca es tener dólares. Que el Banco Central fortalezca de verdad las reservas. Ese es el problema de fondo de esta economía. Hay muchos pesos para los pocos dólares que hay. Podemos discutir si en términos, digamos, absolutos, pero en términos relativos, la contracara de los pesos, que son los dólares, bueno, ahí claramente hay una divergencia que es muy difícil de administrar y que creo yo en estos meses se puede agudizar. ¿Te imaginás que el ajuste continúe en un año electoral? ¿O tiene un horizonte? Bueno, creo que también hay una apuesta de parte de los tenedores de pesos, de los inversores, de que el ajuste no se va a poder sostener. Entonces, dicen, bueno, el veranito, ¿cuándo termina? Bueno, entonces, nadie quiere irse, digamos, de la fiesta último porque hay que pagar la luz, hay que pagar la cuenta. Entonces, todos tratan de irse en el mejor momento, que es lo que está pasando en estos meses, en donde la tasa fue muy alta y las ganancias en dólares también. Gracias, Ricardo. Un gusto, Como un siempre. placer.